Bueno, aquí vamos a continuar con lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aquí en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos habla sobre lo que viene siendo el NAFTA. ¿Y qué es el NAFTA? El NAFTA quiere decir en inglés lo que vendría siendo sus siglas, y en español, perdón, es el TLCAN. Aquí prácticamente hablamos que el NAFTA significa que en castellano es Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿ok? Ese es lo que quiere decir. NAFTA está en inglés y TLC, que es lo que nosotros conocemos, es en español. Tenemos aquí lo que vendría siendo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hablamos sobre que es un conjunto de reglas y que este está constituido a través de 3 países y que estos 3 países están en un acuerdo para vender y para comprar lo que vendría siendo productos y servicios en lo que vendría siendo en América del Norte. Es decir, vendemos, compramos o obtenemos un determinado servicio. Esto lo constituye lo que vienen siendo prácticamente 3 países, y ahorita vamos a ver quiénes son. Aquí tenemos qué es la zona de libre comercio o cómo podemos definir el concepto de la zona de libre comercio. Y la zona de libre comercio se define cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias. Aquí se estipula, como decía hace rato su compañero, arancelaria, el impuesto. Nosotros vamos a determinar cómo se va a cobrar o cuándo se va a eliminar lo que vendría siendo una barrera arancelaria. ¿Para qué? ¿Para qué se podría eliminar esa barrera arancelaria? ¿Para qué se podría quitar? Pues obviamente sería para conseguir el libre paso de lo que vendría siendo el producto. Es decir, yo poder estar trayendo producto sin estar pagando yo lo que vendría siendo un arancel. Este obviamente sería un servicio entre lo que vendrían siendo las 3 naciones que van a participar o que participan dentro de lo que viene siendo el libre comercio. Aquí más que nada dice que se hacen aquí las preguntas de que cómo se eliminarían esas barreras arancelarias, cuándo se eliminarían esos permisos o esas cuotas o esas licencias, o en sí ya nos dice prácticamente aquella tarifa que se haya marcado a través de lo que es un arancel, siendo este uno de los principales objetivos del tratado. Eliminar eso, ¿para qué? Para poder estar trayendo más producto. Obviamente, pues sería una ganancia que ya no obtendría aquel país que nos va a importar o exportar lo que vendría siendo el producto. Eso es a lo que se le llama una zona de libre comercio. Y esa zona de libre comercio es cuando se van a tratar de eliminar ciertos pasos o ciertos puntos, pero todavía no se estipulan qué es lo que se va a eliminar, cuándo se van a eliminar o cómo va a quedar prácticamente lo que vendría siendo el libre comercio. Existen ciertos antecedentes y dice que en 1994 fue cuando entró en vigor lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, el TLCAN, y fue un tratado que se consideró como innovador, o sea, fue de los primeros, y que se encaminó a una apertura y a una ampliación de un mercado de América del Norte, es decir, nos permitió que pudiéramos nosotros ahora sí que accesar a lo que vendría siendo la adquisición de productos para poder nosotros posteriormente venderlos a través de lo que vendría siendo una apertura y ampliación de lo que sería un mercado. Dice que es así
como desde entonces el TERCAN ha eliminado varias barreras arancelarias y no arancelarias de lo que viene siendo la parte del comercio y la inversión que existe entre Canadá, Estados Unidos y México. Son prácticamente los 3 países que entraron en lo que fue el Tratado de Libre Comercio. Esto dio origen, obviamente, a un establecimiento en donde, obviamente, que estos países sintieron que había un mayor marco de estabilidad, una mejor estabilidad, una mayor confianza. ¿Para qué? Para hacer inversiones a un largo plazo. Es decir, poder nosotros adquirir el producto y poder estarlo vendiendo, poder estar trayendo producto con la confianza de que pues voy a tener una estabilidad más económica en lo que vendría siendo el país. Dice que el 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acordaron establecer el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Y en el 5 de febrero del 91 inician lo que es las negociaciones con el TERCAN, y el 17 de diciembre del 92, un año, menos de un año prácticamente, los líderes de Canadá, Estados Unidos y México fue cuando firmaron el Tratado de Libre Comercio. Aquí ya fue cuando se empezó a tener lo que vendría siendo la libre importación y exportación del producto. Luego en agosto de 1993 se negociaron diferentes tipos de acuerdos que fueron considerados como los acuerdos paralelos en materia laboral y a través de lo que fue un medio ambiente. Y el 1 de enero del 94 fue cuando empezó a entrar el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Entró en vigor y fue cuando tuvimos como presidente de México. Ahí se me fue el nombre. El presidente de México está aquí en medio, pero no me acuerdo. Se me fue el nombre del presidente. Ha de ser muy codo. Fue cuando empezó a entrar. Felipe Calderón. Felipe Calderón, gracias. Se me fue el nombre. Felipe Calderón fue cuando entró el Tratado de Libre Comercio en vigor. Sí, fue el 1 de enero de 1994. Se empezó a hacer ya lo que vendría siendo importación y exportación de lo que serían los productos. Dice aquí que el Tratado de Libre Comercio, ¿a qué nos lleva? No. En el 94, Calderón entró en el 2006, Fox en el 2000. Antes fue Ernesto Zedillo. Sí, ¿verdad? Creo que Zedillo, es que no alcanzo a distinguirlo bien. ¿Hay alguna? A ver. Pero fue Zedillo, tienes razón. Sí, Ernesto Zedillo, La foto está perdón. mal. Sí, la foto está mal, porque bueno, él entró, ya trabajaba con el Tratado de Libre Comercio, pero en el 94 fue Ernesto Zedillo. Tienes mucha razón, Miguel. Gracias. Gracias por la corrección. Tienes razón. Aquí tenemos cómo el Tratado de Libre Comercio, qué es lo que hace, qué funciones realiza. Dice que es promover condiciones que sean para una competencia justa. Hay que proporcionar protección adecuada a lo que viene siendo el derecho de la propiedad. Siempre hay que proteger a aquellos que van a importar o a exportar el producto. Y obviamente al nosotros promover condiciones y al nosotros importar o exportar y tener protección de esa importación o exportación, pues incrementan así más lo que vendrían siendo las oportunidades de inversiones para que nosotros podamos tener un mejor tratado de libre comercio. Aquí dice que también en el Tratado de Libre Comercio se tienen que establecer ciertos procedimientos. Son procedimientos que se consideran como aplicaciones para tratar de solucionar los diferentes tipos de controversias que pueden existir al momento que se está llevando a cabo lo que sería el Tratado de Libre Comercio. Aquí también nos habla sobre cómo fomentar la cooperación trilateral entre lo que vendría siendo el libre comercio. Y otro de los puntos, y que lo veíamos en la clase pasada, cómo se tratan de eliminar barreras al comercio.
¿Y cómo se va a hacer? Pues obviamente nos habla sobre una estimulación de un desarrollo económico y que obviamente va a ayudar a lo que vendrían siendo los diferentes tipos de mercados que se dedican a lo que es la importación y lo que es la exportación de lo que sería el producto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Dice que el Tratado de Libre Comercio No, María. Ok, gracias. Dice que el Tratado de Libre Comercio se le conoce como un tratado internacional y este tratado internacional está considerado como de amplio alcance y establece reglas para lo que vendría siendo un comercio y una inversión. O sea que Canadá, Estados Unidos y México no tienen pérdidas, hacen inversiones a través de lo que viene siendo la importación y lo que viene siendo la exportación del producto. El tratado contiene 8 secciones y obviamente pues cada sección se tiene que estudiar, se tiene que analizar con 22 capítulos y dentro de las cuales pues destacan algunas, no las pusimos todas obviamente, y una de los secciones o uno de los capítulos nos habla sobre lo que es la eliminación arancelaria de miles de bienes que cruzan las fronteras en América del Norte. ¿Quién me podría explicar este primer punto? Eliminación arancelaria de miles de bienes que cruzan las fronteras en América del Norte. Bueno, uno de los principios básicos de los tratados de libre comercio es el incentivo entre países para el intercambio de bienes comerciales y servicios. Entonces, la eliminación arancelaria habla de que se eliminan los derechos de cruce internacional. Así es. Y de impuestos y se facilitan las medidas para poder incentivar, ¿verdad? El comercio. Entonces, mediante las cámaras de comercio, los tratados, se eliminan barreras arancelarias y no arancelarias que no hablan más que de impuestos. Así es. Y permisos que se pueden poner, ¿no? Como las cuotas compensatorias. Entonces, los bienes pueden ser múltiples. ¿Por qué? Porque es por cada sector de la industria. Agrícola, la maquiladora, la automotriz, sectores textiles, de calzado. Entonces se benefician estos tratados eliminando las barreras arancelarias. Ahora sí que poniendo diferimiento de aranceles anuales de 10%, cada año se van reduciendo los aranceles, que así fue el Telecán, hasta llegar a un 0% a la importación en los países o en la exportación, ¿verdad? La exportación de lo que vendría siendo. De eso habla la eliminación de aranceles. Muy bien, Miguel. La eliminación de aranceles viene siendo como tratar de eliminar lo que vendría siendo un impuesto. Un impuesto que al eliminarlo, obviamente ayuda a lo que viene siendo la incentivación de poder nosotros exportar más lo que vendría siendo el producto. ¿Por qué? Porque obviamente el impuesto es menos, porque obviamente los permisos se otorgan con más facilidad y obviamente, como decía su compañero, todos estos bienes ayudan a lo que vendría siendo la parte textil, la parte agropecuaria, la parte de lo que vendría siendo la parte de los zapatos, todo eso ayudaría a lo que vendría siendo la eliminación arancelaria, beneficiaría, por eso aquí nos dice, la eliminación arancelaria nos daría más miles de bienes en donde nosotros podríamos cruzar mejor lo que vendría siendo un producto. ¿Por qué? Porque ya no hay que pagar tanto impuesto o a lo mejor no hay que pagar tanto permiso para yo poder exportar lo que vendría siendo mi producto. El otro punto nos dice que es reducciones arancelarias
que estén escalonadas, es decir, que ya estén terminadas. Y reglas especiales para productos de sectores agropecuarios, automotrices, bienes textiles y de vestido. ¿Qué nos quiere dar a entender este segundo punto? ¿Qué nos dará a entender la reducción arancelaria escalonada? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que como se dio recientemente, ¿verdad? Hubo una reducción escalonada a muchos productos. Esto es que si empezaron con un arancel, a lo mejor en las subsecuentes revisiones iba a ir reduciendo ese arancel, a lo mejor de un 15 o a un 3%. Desgrabado. Muy bien, Andrómeda, es lo que tu compañero Miguel decía, de un 10 va disminuyendo hasta quedar a lo que vendría siendo un 0%. A eso es a lo que le llamamos lo que vendría siendo una reducción arancelaria escalonada. Se va escalonando del 10 al 9, del 9 al 8 y así se va disminuyendo hasta que se hace una reducción total de lo que vendría siendo la parte arancelaria. Gracias, Andrómeda. El otro dice que son derechos importantes para proveedores y usuarios de servicio del TELCAM en un amplio espectro de lo que vendría siendo el sector. Obviamente que todos los que somos o los que son parte del sector productivo se ven beneficiados, obviamente, o van a decir que van a contar con más derechos sobre lo que viene siendo la exportación de lo que sería el producto. O sea, van a tener más facilidad de poder llevar a cabo eso, porque aquí entra lo que vendrían siendo los proveedores y los usuarios que tienen o que dan ese servicio. ¿Por qué? Porque obviamente se hace una reducción arancelaria, se hace una reducción de un impuesto que va a beneficiar prácticamente hacia lo que vendría siendo la parte productiva de diferentes tipos de sectores. Dice aquí también que existe lo que son los compromisos especiales relativos a las telecomunicaciones y los servicios financieros. También aquí entra lo que es el Tratado de Libre Comercio. Dice que también se hace lo que vendrían siendo los procesos formales de solución de diferentes tipos de controversias, es decir, diferentes tipos de dudas que tienen aquellas personas que van a hacer la exportación del producto y que obviamente van a ayudar a diferenciar entre cuál es un país que está teniendo un tratado de libre comercio, cuál es un país que no está acatando las reglas o las disposiciones que se hayan establecido. Entonces, obviamente al no acatar o al no aplicar esas reglas, pues viene afectando todo lo que viene siendo la parte productiva o todo lo que vendría siendo la parte de exportación de lo que sería el producto. Y aquí tenemos que un compromiso que es recíproco de tratar a los inversionistas y a lo que vienen siendo sus inversiones que se establezcan dentro del territorio en un país, es no menos favorable en relación a lo que viene siendo el tratado que otorga sus propias inversiones. Es decir, yo invierto, pero ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ver si recíprocamente voy a obtener lo que vendría siendo esa inversión, si lo voy a recuperar yo prácticamente. Obviamente lo voy a ver cuando yo ya haya hecho la inversión en otro territorio, en otro país, y que obviamente voy a ver cuál es, ahora sí que el capital que yo estoy obteniendo a través de lo que vendría siendo parte de la inversión que yo ya hice dentro de lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio a través de lo que sería una exportación. Aquí tenemos, dice que también existe el compromiso de brindar a todo lo que vienen siendo los inversionistas el mejor trato de proporcionar ahora sí que una inversión a países fuera de la región de América del Norte.
Aquí es muy importante también el apoyo que se les otorga para poder hacer lo que vendría siendo la exportación del producto. Y dice que un mecanismo de solución que podría ser es abordar lo que vendría siendo la parte de la inversión que yo voy a hacer al país donde voy a mandar mi producto y cuál es la ganancia que yo prácticamente voy a obtener. Aquí es también analizar, aquí también es estudiar cuál es la inversión que vamos a ir obteniendo y que obviamente esto me va a ayudar me va a ayudar prácticamente a ver si estamos obteniendo la ganancia adecuada o no a través de esa inversión. Aquí dice que la facilitación de acceso para visitantes de negocios, más que nada se refiere que se facilite el acceso para aquellas personas que tengan obviamente negocios y que en cierto tiempo, obviamente, profesiones se puedan viajar o se puedan realizar diferentes tipos de asuntos de negocios de todo lo que vendría siendo la región. Es decir, que den una facilidad para que diferentes tipos de negociantes puedan tener lo que vendría siendo el fácil acceso para lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio. Obviamente que esos negociantes o esos dueños de esos negocios analizan, estudian y ven si les conviene tener acceso a lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio. Y dice aquí que es muy importante también el acceso a compras de lo que vendría siendo el sector público. Dice que aquí se accesa a oportunidades de compras en el sector público, donde se compra obviamente lo que viene siendo un producto a Canadá, a México y a lo que vendría siendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un tratado de libre comercio que existe entre esos tres países. Aquí dice que se utilizan diferentes tipos de reglas, que son reglas de una manera que se consideran como reglas ordenadas para determinar si en realidad se está cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que se necesiten en lo que vendría siendo una disposición del Tratado de Libre Comercio. Aquí más que nada se tiene que analizar o se tiene que determinar, bueno, cuál es el trato preferencial, qué es lo que nosotros estamos recibiendo, si estamos cumpliendo con las normas estipuladas para hacer una exportación de lo que vendría siendo un producto. Y aquí tenemos lo que vendrían siendo cuáles son las reglas de origen que se utilizan, y una de ellas es que se trata de prever la eliminación de todas las tasas arancelarias, que ya lo veíamos ahorita, su compañero Miguel nos explicaba cómo empieza una tasa alta y empieza a bajar hasta lo que vendría siendo el 0%. Esto obviamente es una regla que se estipuló entre los tres países y dice que para determinar lo que vendría siendo parte de los bienes se hace un trato arancelario en donde es necesario estipular y utilizar los diferentes tipos de reglas que se hayan establecido entre esos tres países. Ya como último tenemos cuáles son los beneficios esperados del Tratado de Libre Comercio. Dice que el Tratado de Libre Comercio tiene como un beneficio el que se puede incrementar una eficiencia económica siempre y cuando la creación del comercio supere la posible desviación de lo que vendría siendo el comerciante. Y dice que el Tratado de Libre Comercio va a ampliar mucho lo que viene siendo el comercio y va a promover obviamente la eficiencia. Al momento en que ven que ya no hay un impuesto, al momento en que se ven que las tasas arancelarias han ido bajando, pues se va a promover más la forma eficiente de cómo podemos ingresar nosotros lo que vendría siendo nuestro producto para poder tener un aumento en lo que vendrían siendo nuestras ventas. Dice que si esto se da, obviamente, el beneficio se va a ir otorgando a través de lo que vendrían siendo unas mayores tasas de crecimiento. Obviamente, tratará de reducir lo que viene siendo la pobreza y posteriormente así podemos determinar cómo se puede obtener lo que es un ingreso per cápita ascendente. Es decir, nosotros podemos tener un mejor ingreso siempre y cuando, pues, obviamente se eliminen tarifas arancelarias, y eso es en lo que beneficiaría lo que vendría siendo la parte del Tratado de Libre Comercio. Aquí tenemos cuáles son los principales bienes
que se han intercambiado en lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los principales bienes de intercambio viene siendo que han sido los equipos electrónicos, es uno de los principales, han sido los automóviles y competentes, el petróleo y sus derivados, también han sido los químicos y los plásticos, equipos médicos, alimentaciones y bebidas, aeronáuticas, maquinarias y equipos industriales y metales y minerales. Eso es todo lo que se intercambia entre lo que vienen siendo únicamente aquellos países que están dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio. Y aquí dice una pequeña cronología en donde nos habla cómo Canadá propone a Estados Unidos un tratado de libre comercio, cómo se concluye el acuerdo básico del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, y dice que es cuando prácticamente en 1988 los líderes de Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio, y en el 89 entra en vigor el Tratado de Canadá-Estados Unidos. Posteriormente, en el 90, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan el Tratado de Libre Comercio, pero ya era trilateral, ya eran 3 países prácticamente. Y después viene en el 91, existe lo que son las negociaciones entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en el 92 empiezan a surgir lo que son los líderes, Canadá, Estados Unidos y México, a través de lo que es la firma del Tratado de Libre Comercio. Ya en el 93 se hacen negociaciones en lo que es la parte laboral, y el 1 de enero del 94 es cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Ya en el 2008 se empezó a hacer una implantación de lo que es el Tratado de Libre Comercio, y aquí empiezan en el año del 2016, los candidatos de Estados Unidos muestran en cómo van a revisar lo que viene siendo el acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Y en el 2017 existe una ronda de acuerdos entre los 3 países para que se pueda llevar a cabo lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio mejor. Y aquí tenemos los intercambios comerciales en miles de millones de dólares en el 2016, o sea que ahorita ya ha de haber mucho más. En el 2016, los miles de millones en Canadá fueron 7.7, en México 14.6 y en Estados Unidos fueron 296. Esto es el intercambio comercial, pero estamos hablando ya de un dinero, de un capital, obviamente, que se obtuvo o que se está invirtiendo en lo que viene siendo parte del Tratado de Libre Comercio. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay dudas? No, ninguna. Ok, Cristel, gracias. En la siguiente clase, ya menos se acaba esta, vamos a ver, van a hacer ustedes van a trabajar en la siguiente clase. Les voy a poner una actividad y la van a desarrollar ustedes, ¿ok? Si no hay dudas, no hay preguntas, entonces los veo ahorita se acabaría a las 11. ¿11 qué? Terminándose la clase, quedan 7 minutos, 11:18. A las 11:30 volvemos a accesar a la siguiente clase. Para terminar antes. No dejar espacios de 20 minutos, sino los estamos haciendo corriditos.
Entonces les doy chance para que vayan para que se paren o Sí, algo. profe. Y ahorita los veo en la siguiente sesión. Ujú. Ok, ok.